Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es Abisaí Ochoa. Este es el canal del Catecúmeno Luterano. Sean bienvenidos y reciban un saludo desde la Ciudad de México. El día de hoy vamos a continuar hablando acerca de el Catecismo Menor y vamos a ver específicamente lo que es el tercer mandamiento y acompañado de eso conversar con ustedes acerca de los comentarios que se dejan en videos anteriores. Recuerda que te puedes suscribir a este canal, dejarme tu comentario, eso me ayuda para seguir creciendo y sin más, pues vamos a comenzar con esta lección del día. Tercer mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios para que no despreciemos la predicación y su palabra, sino que la consideremos santa, la escuchemos y aprendamos con gusto. Algunos pasajes de la Biblia para em, aumentar nuestro conocimiento en cuanto a este mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. El séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Después, si trajeres el día de reposo tu pie, entonces te deleitarás en Jehová. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, y la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. En este mandamiento no se refiere simplemente a descansar físicamente, sino a apartar tiempo especial para recibir la palabra de Dios. Lutero subraya que el reposo verdadero ocurre cuando se atiende a la predicación y se estudia la escritura con corazón dispuesto. En una aplicación práctica, este mandamiento nos llama a honrar el tiempo dedicado al culto, a valorar la enseñanza de la palabra y a participar con alegría. No se trata de simple ritualismo, sino de nutrir nuestra fe mediante la escucha constante del Evangelio. Sé que podemos ahondar en el estudio ciertamente de esta parte. Estoy viendo si veo a dónde está mi libro del catecismo, ya que una de las preguntas habituales es, bueno, ¿por qué cambian eh, los cristianos de utilizar el sábado al domingo? Si quieren podemos hacer un video especial acerca de eso. También algo que tengo que acostumbrarme es que no necesariamente tenemos que responder todo a la de ya en los videos, sino ver cómo se interactúa. El video tanto es un repaso para mí, para estar siempre constantes en la lectura del catecismo, como también para quien desee conocer acerca de lo que dice el catecismo menor. Es importante recalcar que, bueno, nosotros hablamos tanto de la palabra como del sacramento, es decir, escuchamos la palabra de Dios y recibimos el sacramento, y de esa forma somos considerados parte de la iglesia de Dios, de la iglesia de todos los tiempos. Entonces, alguien se puede preguntar, bueno, por qué se llaman luteranos? Y si bien no es un nombre que haya escogido la iglesia al momento de la reforma, sino que es un nombre que es atribuido, ¿no?, por alguien más. Pasa lo mismo con el nombre protestante, y son, mm, digámoslo así, de esa forma se denomina como al grupo de cristianos que ahora siguen la corriente de la reforma. En este caso muy específico, acordarte del día de reposo para santificarlo no solamente quiere decir que en el día que hemos escogido para alabar a Dios, que en este caso los cristianos comenzaron a hacerlo en el día domingo, en el día de la resurrección del Señor, em, no solamente se trata de que ese día, no sé, no hagamos ninguna labor, no realicemos nada más que no sea alabar a Dios, que de hecho pues está bien, ¿no? Porque es el día del Señor. Sin embargo, su significado trasciende, ya que recuerdo que cuando lo estaba estudiando,
la primera vez en el catecismo y se iba concatenando cada uno de estos pasajes, nos dábamos cuenta de lo importante que es estar en el servicio, disfrutar de su palabra, entender que en el servicio Él es quien nos atiende, no somos nosotros los que vamos a, a brindarle algo al Señor, y que eso era algo muy común, es algo muy común en otras iglesias, ¿no? Que se suele entender que el día que se va a la iglesia somos nosotros los que estamos haciendo algo por el Señor, no simplemente estamos recibiendo. Y esto puede tornarse complicado, ya que no necesariamente es así, sino que en el servicio divino, como nosotros lo llamamos, o una misa luterana, nosotros creemos que es el Señor mismo el que viene a servirnos a nosotros, por medio de su palabra y por medio de los sacramentos. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la palabra, hablamos de la escritura, hablamos de la palabra de Dios, de la Biblia. Y actualmente, eh, y bueno, tampoco es que sea tan actual, sino que ha sido un debate constante. Se suele decir lo siguiente, ¿no? Ustedes creen en un libro, lo creen infalible, eh, creen que es la autoridad final, pero no respetan a la iglesia que ha hecho el canon de ese libro al que ustedes consideran infalible. Entonces, por tanto, si ese libro es la palabra de Dios, es infalible, deben de adherirse a la iglesia y a la interpretación de la iglesia que ha dado esa Biblia, ese libro, ese canon, esa lista de libros inspirados. Este es un argumento que se usa de parte de los católicos romanos, especialmente apologistas, ajá, y que suelen decir, bueno, no hay consistencia. Inclusive estaba viendo un título de un video que dice, em, la Biblia destruye el protestantismo, ¿no? Y, y por ejemplo, se hace como mención de todas las formas que tienen pues em, ¿cómo decirlo? Las iglesias, las denominaciones protestantes, para defender que en efecto estos son libros inspirados y que no hay necesidad como de reconocer una autoridad en materia de una iglesia que se encuentre físicamente, digámoslo así, libre del error, con un papa a la cabeza, eh, porque vamos a ponerlo así, ¿no? La respuesta que se quiere escuchar de ambas partes no necesariamente es una respuesta que vaya a satisfacer a ambos, ¿no? Tanto ellos quieren escuchar algo muy específico, que al final del día se resume en lo que ya hablábamos en el video anterior. Hay personas que vienen aquí esperando escuchar, no sé, algo que vaya de la mano con lo que ellos ya son, es decir, nada más corroborar lo que ellos ya creen, y después se molestan si eso no sucede. Esto es un tanto arbitrario, un tanto ilógico, porque si nosotros no estamos en una iglesia determinada es porque no adoptamos y no tomamos todo lo que ellos quieren como parte de su doctrina fundamental, de su forma de entender a Dios, las cosas de Dios. Y esto me hace recordar a una entrevista que tuvimos con un pastor en el canal de Casualmente Luterano. El pastor decía, bueno, ¿por qué pertenezco a la iglesia luterana? Sencillo, porque no hay otra iglesia mejor. Si hay otra iglesia mejor, díganme para pertenecer a ella, ¿no? Entonces, es nuestra convicción la que nos hace estar en determinado lugar, en determinada iglesia. Y
consideramos que no somos nosotros, sino que es el Espíritu de Dios el que nos lleva y el que nos guía. Entonces, nuevamente, yendo al punto, la premisa es, hay una iglesia que escogió esa lista de libros inspirados, en tanto tú deberías adherirte a la forma de interpretar de dicha iglesia. Si esto fuera así, por ejemplo, también podríamos decir, bueno, en la época de Jesús había una lista dada por los fariseos y no era simple y sencillamente, a ver, vamos a regresar un par de pasos atrás. Nosotros creemos que la palabra de Dios ha sido inspirada por Él, a sus santos profetas, a sus santos apóstoles, etc. En la época de Jesús, por supuesto que aún no se había escrito el Nuevo Testamento, pero podemos encontrar como la misma línea o la misma directriz con los fariseos, ¿no? Creemos que el Señor da el conocimiento a sus hijos para que ellos puedan ciertamente entender, estos son libros que te van a servir a ti porque provienen de la inspiración divina. Ajá. Y en tanto deberías adherirte a lo que ellos dicen y escuchar su palabra. No es que tampoco esté peleado al 100% con la tradición, pero sí estos libros son los que tienen la autoridad final. ¿Y cómo lo vemos? Porque el mismo Señor utiliza la escritura de esos libros, pero a la par no está de acuerdo con todas las tradiciones de los mismos, ¿no? Inclusive los reprende por elevar el uso de sus tradiciones por encima de lo que se encuentra escrito. Entonces, si se siguiera el hecho de que tienes que seguir la autoridad de aquella iglesia, pueblo o, ¿cómo llamarlo?, conjunto de personas que toman la decisión en cuanto a los libros, pues aquí vemos un claro ejemplo, por lo cual no necesariamente esto se sigue de esa forma, ¿no? Y lo segundo es que tendrías que aceptar de facto que la iglesia que escogió esos libros fue en efecto la Iglesia Católica Romana con un papa a la cabeza. Entonces, no es, am, por lo menos lo podría decir así, para mí en este momento no es coherente, ¿no? No es lógico, no es algo que me haga tambalear en cuestión a mi fe. ¿Por qué lo menciono? Yo creo que hay personas que en determinado momento se sienten con la fe sacudida. Lo dice Dante Urbina en este video. Él es algo menciona como el terror de los protestantes o destruye a los protestantes, cosas de ese tipo. Y ciertamente, cuando uno, para empezar, ve las cosas desde ese plano, como tener esa autoridad, ese poder ser un monstruo para derrumbar la fe de alguien más, primero tendríamos que decir, bueno, si realmente te dejas guiar por el Espíritu Santo, ¿a dónde vas a terminar? ¿Cuáles van a ser tus acciones, tu forma de vivir? Y no va a ser como que venga, como lo dice la propia escritura, ¿no? Cualquier viento y te tire, te derrumbe, te haga caer de la fe. Entonces, nuevamente, la palabra de Dios, aunada al sacramento, es la forma más completa y eficaz del cristiano para poder vivir, considerando la misma palabra de Dios santa, escucharla, recibirla, atesorarla en su corazón y aprenderla con gusto. Como para ir finalizando, tomando nuevamente este tema en cuanto al canon de las escrituras y en cuanto a las personas que pueden sentir su fe tambaleada respecto de este tipo de comentarios. Y lo voy a decir porque hay de lado a lado. Quien contesta también no contesta de forma que le sea convincente al que ya quiere escuchar algo como, bueno, es que sí tienes que aceptar a la iglesia. Ok, pero bueno, no, nuevamente los mismos puntos. Y se vuelve a hacer un círculo vicioso y es un cuento de nunca acabar. Realmente lo vuelvo a decir así.
Cuando nosotros tenemos un corazón que desea acercarse a Dios, el mismo Espíritu de Dios nos lleva a toda verdad. No es únicamente de que yo me ponga a leer la Biblia, y como lo dice también en ese video Dante Urbina, no se trata de que yo voy a leer la Escritura para pelearme con la iglesia, porque para empezar, no estamos peleados con la iglesia, pertenecemos a la iglesia. ¿Y quién es tan tonto como para decir, bueno, yo no quiero estar dentro de la iglesia? Lo habrá, pero yo quiero pertenecer a la iglesia de Cristo, quiero pertenecer a la iglesia de todos los tiempos y no simplemente verlo como una institución, quiero pertenecer a esa fe genuina, a esa fe de los primeros cristianos que ha perseverado y que a través de los siglos se ha mantenido. Entonces, si bien puede haber obviamente discusiones, claro que sí. Tenemos que orar por la unidad, claro que sí. Pero nuevamente no podemos dirigirnos únicamente por un pensamiento que busque eh, tanto como competir y a la vez ganar cada vez más territorio, como ser falaz en su argumentación. Es decir, nos hace querer ser partícipe de una institución que lleva a la cabeza a un hombre que no es infalible, que está susceptible al error y que justamente para eso tiene la escritura. Tiene que creer que fue guiada por Dios y por su Espíritu Santo para que esa escritura, que es inspirada por el Señor, pueda servirle como una regla. Y no es tan difícil cuando uno lo ve de esta forma y puede entender el uso de esa palabra, encontrarla en las mismas escrituras, como se autorreferencia una y otra vez. Hacemos una oración. Padre Celestial, ayúdame a recibir tu palabra con hambre y reverencia. Dame el deseo de congregarme, aprender y crecer en tu verdad. Que cada día de reposo sea una fiesta espiritual en tu presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos en un próximo video. Gracias.